A partir de este momento ya estamos grabando y a partir de este momento arrancamos la sesión. ¿Listo? Entonces, primero que todo, les agradezco a los que ya están conectados. Los que no, les dejo la grabación para que luego puedan acceder y poder ver lo que decimos acá y listo. Entonces, trataré de ser lo más conciso posible para que no, pues los que no tienen Wi-Fi, si no tienen datos, pues no se les vaya a acabar los datos solamente con este video. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar. En el video que yo les puse en la clase anterior, en una grabación que yo les dejé, hablábamos sobre el tema de límites, ¿sí? Los límites en realidad es un tema profundo. Ahorita voy a arrancar con la parte más sencilla, que es simplemente lo que hicimos en el video, que era coger unos números, meterlos en una función y ya. Eso es lo que estábamos haciendo y eso es lo más fácil que hay que hacer de límites. Pero voy a arrancar con la explicación de qué es un límite y qué es lo que estamos encontrando cuando hacemos esos cambios, cuando metemos ese numerito allí. Resulta que yo aquí ya tengo un plano cartesiano donde el eje vertical decíamos que es el eje Y, o también lo podemos notar como f de x, y el eje horizontal, que lo llamamos el eje x o la variable independiente, o también lo llaman muchas veces la abscisa. Algunos matemáticos lo llaman como la abscisa y lo llaman la ordenada también. Muchos nombres, pero pues es un plano cartesiano en su primer cuadrante donde esto es positivo y esto también. Resulta que podemos tener cualquier función. Recuerden que uno puede graficar una función y voy a decir que aquí tengo una función que se grafica de esta manera, una curvita. Y que aquí vamos a tener un número A, cualquiera, lo voy a llamar de esa manera A. Y resulta que aquí donde se refleja, lo vamos a llamar f de A, es decir, el valor que toma la función cuando reemplazo el número A. Todo eso se resume en esto tan pequeñito. El valor que toma la función cuando reemplazo el valor de X por el valor de A. Todo eso dice estas tres cositas. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de un límite, resulta que lo que estamos haciendo, chicos, es que yo me voy a empezar a acercar. Voy a dibujar aquí algo muy chistoso, pero es la verdad. Es como si estuviéramos caminando hacia ese número A. Resulta que si yo voy caminando hacia ese número A, seguramente el reflejo, como la sombra de ese caminante, también se va a acercar por aquí a este punto. Es decir, se va a acercar su reflejo, se va a acercar por aquí a f de A. Es decir, que si yo me acerco por la derecha A, me estoy acercando por debajo a la función. Y si tuviéramos por aquí otro caminante que se acerca por el otro lado, pues su reflejo estará caminando por aquí encima hacia este punto. Es decir, que su reflejo aquí en el eje Y se va a ver reflejado de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esto es algo como muy gráfico. No quiero entrar a un tema muy denso todavía. Decíamos, voy a coger una función cualquiera. Las funciones más fáciles de graficar son las funciones polinómicas. Entonces voy a coger una función cualquiera que la voy a llamar f de x igual a, llamemos por ejemplo esta, x al cuadrado más 2. Voy a llamar esta función. Y vamos a mirar cómo se comporta. ¿Por qué? Porque con una función sencillita, pues podemos mirar cómo se comporta. Yo lo voy a graficar. Grafiquémosla. Y es más o menos, nos sale una función de este estilo. Este será nuestro eje X. Este será nuestro eje Y, o también lo podemos llamar f de X. Y supongamos que esto tiene como unas escalas aquí. Pregunta, a ver, de los que están aquí en clase, ¿se acuerdan? ¿Cómo grafico esa función? Hay muchas maneras, pero ¿cómo lo hacemos? Si yo le dijera a usted, grafíqueme esa función, ¿usted qué hace? ¿Cómo graficamos esta función, chicos? ¿Cómo hacemos? Es un tema por allá de álgebra elemental. ¿Cómo graficamos una función? A ver, Laura, Alexandra, Alison, Camila,
Ingrid, Joana, Kevin, alguno que... Profe. Dígame, ¿cómo lo hacemos? Hágale, mándese al agua, ¿cómo lo haría? Yo creería, pues, como al lado de la variable de la X, siempre, si no hay ningún número es un 1, entonces casi siempre en el eje cartesiano se pone primero el X. Entonces ahí iría X, 1, y en la Y sería 2, ¿no? Novena. La vaina va por ahí la cosa. Resulta que seguramente ustedes en algún momento, y no sé si en clase cuando éramos presenciales también lo hicimos, hacíamos algo más o menos de este estilo, hacíamos como una tablita, ¿sí? Y le damos valores a X y a ver qué valores nos sacaban Y. Entonces empezamos a darle valores negativos, por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces si yo cojo el menos 3 y lo meto aquí, menos 3 al cuadrado nos daría 9 más 2, 11. Entonces ya tendríamos la coordenada que menos 3 va por aquí con 11. Cuando meto menos 2 al cuadrado, ¿cuánto nos da? Menos 2 al cuadrado. ¿Alguien ahí? Menos 2 al cuadrado. ¿Alguien? 4. 4, muy bien. ¿Y más 2? 6. Menos 1 al cuadrado, 1 y más 2, 3. 0 al cuadrado, 0 y más 2, 2. 1 al cuadrado, 1 más 2, 3. Entonces aquí esta se repite. Esto que se repite aquí después del 0 solo le pasa a algunas funciones cuadráticas, pero pues en este caso ya tenemos la tablita. Entonces menos 3 y esto es menos 3. Dígame. ¿Listo? ¿Están bien? Chicos. Sí, señor. Profe. Listo. Bueno, mi conexión a internet está como medio flojonga, pero lo vamos a sacar adelante. ¿Listo? Bueno, voy a seguir. Entonces cogemos esta tablita y lo que hacemos es cruzar lo que me dio en el eje, estos valores que yo di arbitrariamente en X, los voy a colocar aquí. Entonces menos 3, menos 2, 1, menos 1, 0, 1, 2 y 3, que fueron los valores que yo di aquí, son los arbitrarios que coloco acá. Y miremos, cuando metí el menos 3, me arrojó un 11. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 por aquí. Entonces cruzo estos dos numeritos con el 11 por aquí y más o menos me da este punto. El menos 2 lo cruzo con 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí está el 6 y va con el menos 2. Listo. Listo. Y el menos 1 va con 3. 1, 2 y 3. Entonces va aquí. 3 y menos 1 aquí. El 0 va con 2, o sea que va por aquí y luego esto se repite por acá. Y si graficamos eso, pues nos va a dar una parábola más o menos de este estilo. Profe, tengo una pregunta. Claro. Teacher, ese en la tablita que usted hizo pequeña, que es el 1%, el 1 y 3, ¿eso es un 3? Más abajo. Aquí. No, más abajo. El 1 y el 3. 3, sí. Listo, teacher. 1 y 3. Que coger este 1 y reemplazarlo aquí. Entonces, 1 al cuadrado da 1, más 2, 3. Listo. ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué me tomé toda esta tarea? Porque me gusta que gráficamente observen qué es lo que vamos a hacer. Y los límites tienen mucho que ver con esto. Entonces, ahora sí vamos a entrar al tema de límites con este cortico ejemplo que tengo acá. Miremos lo siguiente. Si yo me quiero preguntar, jóvenes de 11.1, si yo quiero saber el límite cuando x tiende a 3 para la función x al cuadrado más 2, ¿qué me arrojará? Eso es lo que estamos preguntando aquí. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 3 para la función x al cuadrado más 2? Es decir, la función que acabamos de hacer aquí. Pues usted gráficamente puede hacer lo siguiente. Entonces usted dice, yo me voy a poner a caminar por aquí
hacia el 3 por ambos lados, es decir, como si estuviéramos caminando, como lo decíamos aquí, vamos caminando hacia el 3, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces miremos qué le va a pasar a la función. Entonces nos vamos al reflejo y nos vamos a dar cuenta que tanto por arriba como por abajo nos estamos acercando. ¿A qué número, chicos? ¿A qué número? ¿Al 11? Al 11. Al 11, claro que sí. Mira, si yo me voy acercando hacia el 3, tanto por la derecha como por la izquierda, yo me voy a la función y resulta que tanto por arriba como por abajo me estoy acercando a este 11 que tenía aquí. Eso es gráficamente, pero resulta que va a haber funciones muy complejas de dibujar, entonces tenemos que también saber la manera analítica de hacerlo. ¿Cómo lo hacemos analíticamente? Pues como yo les enseñé en el video. Quito esta X, abro un espacio para esa X y voy a colocar el numerito que está aquí. Lo voy a meter acá. Y me queda 3 al cuadrado, me da 9, más 2, efectivamente me da este 11 que tenía aquí arriba. ¿Sí? Entonces decimos, señor profesor, cuando yo me acerco a 3, en la función x al cuadrado más 2, el límite, es decir, a donde me acerco, es el número 11 en el eje vertical. Entonces noten, aquí estoy hablando del eje horizontal y la respuesta hace alusión al límite en el eje vertical. ¿Qué preguntas hay hasta acá? ¿Qué preguntas tenemos hasta acá? Yo, profe. Claro, pregúntame, Kevin. Yo. ¿Por qué necesariamente el 3? O sea, la verdad, ahí me perdí en ese pedazo. Ok, creí entenderte que ¿por qué el número 3? Sí, señor. Ah, bueno, porque yo caprichosamente quise encontrar el límite cuando x tiende a 3, ¿sí? O sea, ese fue parte del ejemplo. Entonces, por esas razones, es decir, fue capricho mío coger este 3. ¿Listo? Porque si usted quiere también poner un 4 o un 5, se puede hacer de esa manera, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Si yo quisiera saber, me voy a devolver aquí. Creo que esto ya lo tenemos claro, pero voy a abrir como un espacio debajo de esta pequeña explicación y pudiésemos hacer lo que nos decían ahorita. Yo puedo sacar también, por ejemplo, el límite cuando x tiende al 2, al 1, al menos 3. Es más, puedo coger todos los valores que yo quiera de aquí para los positivos o todos los que quiera de aquí hacia los negativos, los que querramos, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, diría, bueno, ¿cuál será el límite para la función x igual a x al cuadrado más 2 para un valor más grande? Por ejemplo, 100. Ya 100 no lo puedo graficar aquí porque imagínense, no me alcanza la gráfica. Por eso es importante saber el método analítico para poderlo hacer. ¿Sí? Si yo conozco el método analítico, pues ya no necesito hacer la gráfica. La gráfica me sirve para entender el concepto, pero más no siempre la puedo hacer. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué hacemos para poder encontrar el límite cuando esta función tiende por allá a 100? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ayúdenme. ¿Qué hacemos con este 100? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué hacemos con este No 100? pone, Profe, ¿se multiplica profe. 2 veces? Listo, Camila, dime Camila. ¿Se multiplica 2 veces el 100? Se multiplica 2 veces el 100. ¿Quién más está interviniendo? entre paréntesis. Gerson, ¿qué me decías? Profe. Listo, ¿Se dime. le va a a la voz? Exacto. Lo mismo que decía Camila en Se este le momento, suma- creo que fue quien Se le intervino, suman dos, ¿no? y se le suman 2, claro. Es decir, cogemos este 100, lo metemos aquí en el valor de la X. Entonces, va a quedar 100 al cuadrado más 2. Y analíticamente, o mejor, operativamente, lo que va a suceder es que este 100 lo multiplico 2 veces, que era lo que nos decían ahorita. Entonces, 100 por 100 me va a dar algo como de este estilo.
Es decir, 10.000 más 2, entonces me va a quedar 10.002. Es decir, que cuando estemos por allá en el 100, esto va a tender por allá un número muy grande que es el 10.002. No puedo, para esta escala que hice de 1 en 1, no lo puedo graficar. Si tuviera otra escala, de pronto sí, pero para esta escala no. Entonces, analíticamente, ¿qué estamos haciendo? Cogemos el valor que me está preguntando el límite, lo reemplazo por el valor de la X y el resultado será el límite. Casi que lo que estamos haciendo era lo mismo que hacíamos cuando hacíamos la tabla. Lo que pasa es que estamos haciendo el mismo procedimiento para dos cosas diferentes. Una cosa es por allá hacer la tabla para graficar y otra cosa es encontrar los límites. Los límites luego vamos a ver que nos va a servir para otras funciones un poquito más complejas, que no son tan fáciles de ver y vamos a tener que empezar a utilizar otros métodos porque al hacer este método es el método más básico de todos, pero no siempre funciona. Ahí es donde vamos a llegar luego, ¿listo? O sea, por eso vamos despacio. Luego les voy a proponer unas funciones que son un poquito más complejas y ya no va a ser tan fácil coger el número, reemplazarlo porque no me va a dar ningún resultado. Entonces, ahí vamos a empezar a aprender otros métodos para poder sacar límites. Pero este es el método más sencillo, pero no nos va a funcionar en otras funciones que vamos a ver más adelante. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Todo claro, teacher. ¿Todo claro? Listo. Entonces, en la actividad que yo les propuse, que es muy sencilla, es específicamente eso, es coger, como inicialmente puse funciones polinómicas, las funciones polinómicas son muy sencillas, es simplemente coger el numerito, se reemplazan la X y lo que les dé. Así va a ser la actividad. Esta semana, estamos en semana de trimestrales, ¿sí? Y la trimestral va a ser una cosa así de sencillita. Es lo que hemos visto hasta ahora. Es simplemente como para que vayamos cogiendo como el concepto y ya luego lo vamos a volver un poquitico más complejo. Luego vamos a empezar a ver límites que no son tan fáciles de hallar. Igual como lo hice esta vez, creo que me está funcionando. Hago una clase grabada como una preexplicación para que ustedes vayan como entendiendo un poquito y luego nos vemos ya presencialmente para poder retomar todas sus... ¿cómo se llaman? Todas sus inquietudes y podérselas resolver aquí. ¿Les parece ese método? Una pregunta. Dime. Dime, Camilita, te escucho. Ok, por ejemplo, haya límite de fx menos 2. Ay, ¿cómo? Espérate porque no te escuché muy bien. Camila, ese es el ejemplo, no es el ejercicio. Ese es el ejemplo que él puso. Sí, ese Es es que el no te ejemplo que él puso. ¿Cómo se hace? Ahí le muestra, Ahí está la cómo lo haya. explicación. Es que creo que se están como Ahí hablando uno sobre otro. muestra todo, Camila. No les estoy escuchando muy bien. A ver, démosle nuevamente la palabra a Camila y vuelven a hacer la pregunta y miramos cómo les respondemos. A ver, Camilita, nuevamente, pregúntame. Camila, tienes el micrófono silenciado, entonces ahí no te escucho nada. ¿Alguien escuchó la pregunta de Camila para poderla resolver? Teacher, mira ahí la cámara. Listo, ahí la estoy viendo. Entonces estamos viendo, me estás preguntando sobre la actividad. Profesor, Ok, mira la cámara. en eso estoy. A ver, voy a abrirla. A ver, aquí. A ver si la puedo ver de una manera más amplia. Voy a mirarlo aquí directamente, que creo que me está gustando la actividad, entonces esta también.
Igual todo lo que hicimos lo estoy grabando, entonces ahí hacemos una sola grabación. Creo que Camila me estaba preguntando sobre el ejemplo que teníamos en la actividad que yo le subí, ¿cierto? Creo que eso es lo que Camila me estaba preguntando. No sé si alguien escuchó mejor a Camila y podemos resolver la duda de ella por acá entre todos. Sí, profe, eso era lo que yo estaba preguntando. ¿Que cómo lo Que hacíamos con el ejemplo? porque tenía, que porque era recta, algo así. Ok, listo. Entonces miremos una cuestión por aquí. Voy a abrir un programita para poderles explicar de una manera más asertiva lo que me preguntaba Camila. Denme un segundito que estoy abriendo aquí un programita del GeoGebra que ya hemos trabajado en clase y lo vamos a mirar para hacer una explicación gráfica de ese ejemplo que yo les ponía en la guía. Entonces vamos a mirar a ver cómo sería ese ejemplo. Vamos a ver. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Profe, una pregunta. ¿Cómo se llama ese límite que es f de x es igual a f entre paréntesis h menos x menos f de x sobre h? Ah, esa es la derivada, esa es la descripción de la derivada. Pero cuando lleguemos a ver las derivadas, vamos a ver ese límite. Para poderlo resolver, necesitamos avanzar un poco más en límites, como les decía ahorita anteriormente. Estos límites son muy sencillos, luego vamos a ver unas funciones que son más complicadas y vamos a llegar a esa que tú me estás diciendo. Esa que me acabas de decir es la Sí. definición de la derivada. Vamos a llegar allá, pero en clases posteriores. Sí, es que eso ya lo he trabajado y no sabía cómo se llamaba bien. Sí, esa es la definición de la derivada. Bueno, Bueno, gracias. voy a detener un segundito mi video, voy a compartir mi pantalla. Vamos a compartir mi pantalla. Ustedes me van a decir si ven mi pantalla o no. ¿Están viendo mi pantalla? No, Pero me avisan cuando vean mi pantallita. y ahora sí. Listo. Listo, entonces, resulta que por aquí en la guía, que voy a colocarla por aquí, aquí la tengo. En la guía tenemos un ejemplo que era menos 2x al cuadrado, voy a dibujar esa gráfica aquí, y igual a menos 2x al cuadrado, vamos a sacar el cuadrado por aquí, menos 2x al cuadrado, menos 5x más 1, menos 5x más 1. Si graficamos eso, nos da más o menos lo que tenemos aquí. Voy a cerrar y nos da esta función. ¿Sí la están viendo todos? Sí, profe. Listo. Esa es la función que teníamos en el ejemplo. Y en el ejemplo nos dicen, ¿cuál sería el límite cuando tiende a 1? Entonces, ¿cuál es el límite cuando tiende a 1? Entonces, si nosotros miramos el 1, noten que si este es 1, lo estoy colocando aquí con el mouse. Y voy a colocar como un punto ahí para que lo podamos ver. Voy a colocar un puntico aquí en el 1. Aquí lo voy a colocar aquí. ¡Pum! Ahí puse un puntico. Cuando tiende a 1, miremos hacia dónde va la función. Voy a bajar la función. Voy a quitar esto. Voy a quitar este. No me sirve para nada. Voy a moverlo. Entonces, cuando tiende a 1, miremos qué le pasa a la gráfica. Voy a salirme un poquito aquí, y la gráfica tiende más o menos a donde lo voy a llevar así como con el dedito, y nos llega más o menos como aquí al menos 4, ¿cierto? ¿Sí están conmigo? Sí, señor. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? Pues miremos qué sucede si efectivamente es 4 o no. Voy a colocar como un puntico aquí en menos 4. Va a ser como muy cercano ahí. Vamos a mirar si realmente es ese o no. ¿Cómo se les ocurre saber si realmente es ese punto o no? Pues así como lo hicimos en la guía, vamos a reemplazar el menos 1. Vamos a reemplazar el menos 1. El 1, perdón, en la función.
Entonces voy a dejar de compartir por un segundito. Les voy a poner mi video y lo vamos a hacer aquí. Ya vimos gráficamente que cuando esa función, ya puedo borrar todo esto por acá, esa función del ejemplo, y que era lo que Camilita nos estaba preguntando, para que me rinda el tiempo, disculpen, me hago esta chambonada, pero ustedes ya lo vieron, que es hacer esto por aquí. Y era una gráfica más o menos que daba como así, ¿no? Y que por acá en 1 tendría como por aquí a -4, ¿cierto? Eso fue lo que vimos ahorita. Aproximadamente en la gráfica, ¿cierto? Fue lo que vimos ahora. ¿Cómo saber si realmente es ese 4 o no? Entonces miremos, pues vamos a encontrar límite cuando x tiende a 1 de la función que es -2x al cuadrado. ¿Qué más tiene esa función? -5x más 1. Reemplazamos este 1 aquí, ¿cierto? Entonces nos va a quedar -2, este 1 lo reemplazo aquí, al cuadrado, -5, este 1 lo reemplazo aquí, más 1. 1 al cuadrado nos da 1, 1 al cuadrado nos da 1, y ese 1 por -2, pues nos da -2. -5 por 1 nos da -5 y más 1. Tengo -2 menos 5 nos da -7. Más 1 nos da -6. ¿Qué sucede? Que vea que en realidad no nos dan -4. Si ve que el método gráfico uno siempre le falla la vista. Entonces, en realidad no era -4. Parecía que era -4, pero nos da más abajito. En realidad esto no es -4, es -6. Es decir, que cuando camino por la derecha, él viene por abajo hacia el -6, y si camino por la izquierda, él va a llegar por encimita también a ese -6 que hay ahí, ¿sí? Pero la única manera de conocer el valor exacto es haciendo el método analítico. ¿Listo? Gráficamente ya vimos. Voy a compartir mi pantalla por un segundo nuevamente. Y vamos a ver que por el método analítico nosotros pensamos que ese 1, vean, en realidad acá es por aquí. En realidad acá ya es por acá, en el -6. Vean que Profe, es muy pegadito, es decir, que este toca correrlo como más para acá. Dime. por ahí me explicaron que era mejor comenzar sacando lo que era raíz y potencias, luego sacando división y multiplicación y luego suma. O sea, para que uno no se complicara tanto ¿En qué sentido? en los trabajos largos, como el tercer. O sea, cuando resuelve las operaciones, saca primero lo que es expotencias y raíces. Claro. Luego saca multiplicación y división y por último saca suma y resta. Punto de la guía. Ok. ¿Están viendo mi pantalla? O sea, ¿me están viendo a mí en la cámara? ¿Ven mi cámara y mi tablero? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Noten una cosa. Si quieren pueden ampliar los que minimicen un segundito mi pantalla y amplíen un segundito mi cámara. Noten una cosa, chicos, lo que acaba de decir Julián es, siempre arranquen haciendo primero las potencias y luego sí las multiplicaciones. Pero digamos que ese es un método, pues ya lo sabemos desde la aritmética, que la potenciación y la radicación se hacen primero, luego las multiplicaciones y las divisiones, y por último sí sumamos y restamos. Es decir, aquí por eso no arranqué primero con este 1 y se lo sume al 5, o se lo resté al 5, ¿no? Porque el 1 primero está la potencia, luego multiplico y luego sí sumo y resto. Ese es el orden para poder hacer todos estos ejercicios. ¿Ok? Eso es como para afianzar lo que Julián nos hacía énfasis en este momento. ¿Qué otra pregunta tienen o comentario frente a lo que acabamos de ver? ¿O todo clarísimo? ¿Cuándo empezamos a ver Ya. límite infinito? Listo, vamos con Julián y luego con Kevin. ¿Listo? Julián, cuéntame. ¿Cuándo vamos con límite infinito? Listo, la secuencia es así. Vamos a empezar a ver límites de funciones polinómicas que se sacan de esta manera.
Luego vamos a empezar a ver límites bilaterales cuando ya no podemos hacer este reemplazo, entonces vamos a empezar a mirar otro método para poderlo resolver. Luego de eso vamos a ver límites indeterminados y luego sí vamos a ver límites al infinito, es decir, nos hace falta 3 pasos más para poder llegar allá. Y una vez ya sepamos sacar límites indeterminados, que son como los más difíciles, ya ahí sí podemos pasar a la derivada. Ah, listo, profe. ¿Listo? Listo. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta o comentario antes de finalizar? ¿Listo? Creo que todo claro. Bueno, entonces chicos, como esta clase estuvo un poquito interrumpida por los temas de mi conexión, entonces creo que me generaron como 3 videos y voy a ver si los puedo empalmar todos en uno solo o subo los 3 a YouTube y les comparto. Igual pues da exactamente lo mismo. La clase lo que pasa es que se me dividió en 3 partes porque se me desconectó el internet unos segundos, ¿vale? No sé si tengan otro comentario. ¿O todo claro? Una pregunta, profe. ¿Cuándo Cuenta. sería su trimestral? ¿Cuándo subiría su trimestral? Yo la trimestral la voy a subir, yo creo que esta misma tarde, como les decía, es un par de preguntas de algo que tenga aquí, no tengo, o sea, pues yo sé que hay que cumplir con el tema de la trimestral, pero para mí no es algo que me trasnoche, simplemente pues es como una ampliación de la guía y ya, pero va a ser algo muy similar a esto y yo igual les aviso por el grupo cuando ya esté. ¿Listo? Sí, listo, profe, era solo eso. Listo. Bueno, muchachos, pues me encantó escucharlos, me encantó saber que hubo buena convocatoria. Para los que no pudieron estar, pues lógicamente queda la grabación, lo puedan salir de sus dudas. Y pues ustedes saben que por WhatsApp también me pueden contactar. Es muy difícil que cuando ustedes me escriben yo les responda de una vez porque como les he dicho a varios, tengo los 2 novenos, los 2 décimos, 11, más la dirección de curso. Eso es una cantidad de WhatsApps todos los días. Entonces voy respondiendo en la medida en que me van llegando, por eso me demoro un tiempito, pero a todos trato de responderles y creo que no he dejado en visto a nadie. A todos de alguna manera les respondo y trato de colaborarles a todos. ¿Listo? Entonces, para que porfa me tengan paciencia. Me encantó escucharlos, muchachos. Nos vemos entonces. Bueno, profe, Luego. chao, gracias. Chao, luego, Feliz profe. tarde. Hasta luego, profe, gracias. Chao, 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 nos profe, que vemos. esté bien. Listo, que estén bien.